Hola a todos, bienvenidos al submódulo de buenas prácticas desde el teletrabajo. Hoy día vamos a abordar las emociones y cómo afectan estas desde el trabajo desde la casa. Ya sobre todo ahora que estamos trabajando en esta modalidad producto del COVID-19. Cómo afecta, influye en el fondo ser consciente de mis emociones en estos procesos. La tranquilidad emocional es una medida más de defensa y prevención esencial para todo teletrabajador. Ya estar consciente o tener esta conciencia, nuestra paz interior a nivel emocional, es de gran relevancia para que no termine afectando en nuestra productividad. Ya no solamente esta tranquilidad o control de las emociones desde el área laboral, sino también todo lo que termina afectando a nivel personal, a nivel familiar o asimismo desde entorno, que prácticamente ahora en teletrabajo, mi casa, ¿cierto? Y mi lugar de trabajo finalmente termina siendo el mismo. ¿Ya? Para poder llegar a este estado de tranquilidad, se recomiendan ciertas actitudes, ahora vamos a abordar 6 en específico, ¿ya? Y la primera es esta capacidad de ser positivo, ¿ya? De ser positivo y tener claros los objetivos en el fondo que tengo yo a diario, ¿ya? Como una mente positiva, esto de ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno, podría potenciar mi nivel de desarrollo, mi tranquilidad en el trabajo y sobre todo este control de emociones más allá de todos los problemas laborales y o personales que yo esté viviendo. ¿Ya? Otra actitud importante que es ideal trabajar sobre esto es mantener ciertos hábitos, ya cómo seguir una rutina diaria, ducharse y vestirse, esto de estar en la cama generalmente o a veces provoca este cansancio en nuestro cuerpo y en nuestra cabecita, entonces lo importante es lograr tener una rutina de por lo menos ducharse o vestirse o lograr salir de la cama, ¿cierto? Y que no sea nuestro lugar de trabajo, y asimismo poder controlar el horario laboral, ya tratar de mantener este orden y asimismo para yo poder identificar los momentos en que estoy trabajando, ya de los momentos en el fondo que estoy en mi hogar haciendo otras funciones, otras acciones, ya para no estar conectados todo el tiempo a este proceso laboral, en el fondo por una elección más saludable, preventiva y sobre todo de autocuidado. Ya la clase pasada hablábamos de que varias personas ya tenían como su horario definido, aunque a veces era de muy tarde, pero finalmente esa era una técnica el otro día, por ejemplo, para que su jefatura revise el correo, ya, o porque los alumnos a esa hora le responden más fácilmente, etcétera. Siempre va a ir dependiendo de las funciones en el fondo que yo voy realizando, ya. Cuidar la salud ocular, ya no sometiendo los ojos a un exceso de pantalla, eh, o directamente ir, ¿cierto?, al oculista a ver qué es lo que está pasando, el desgaste en nuestra vista, sobre todo desde el teletrabajo, desde el trabajo remoto, ha ido en aumento y es importante mantener este proceso de higiene y prevención, sobre todo por nuestra salud y nuestro cuidado personal. También otra actitud importante, ¿cierto?, es lograr identificar los pensamientos negativos. Ya identificar estos pueden generar malestar y las emociones se podrían desencadenar de manera más negativa, ¿cierto? Entonces tener una claridad de, de cómo generamos este malestar o qué conducta en el fondo desarrollamos a la hora de identificar estos pensamientos negativos es de gran importancia para lograr buscar ciertas soluciones o actividades, ¿cierto?, que calmen esta actitud. Ya mucho hablamos en clases pasadas de hay gente cuando tiene pensamientos negativos o tiene algún malestar interno, prefiere ir a fumarse un cigarro, por ejemplo. Otras personas prefieren ir a tomarse un café, otras personas comer un chocolate, otras personas escuchar música, descansar, cerrar los ojos, etcétera. Cualquier en el fondo actividad que ayude a que yo pueda controlar
Y obviamente, primero que todo, identificar estos pensamientos negativos y cómo yo actúo frente a esto es de relevancia para poder lograr esta tranquilidad o este estado de tranquilidad en la parte laboral desde el trabajo remoto. Ya también es importante evitar pensar constantemente en lo que nos preocupa. Ya esto nos genera un desgaste emocional sumamente importante y va a terminar efectivamente afectando, ¿cierto?, en la parte laboral. No voy a ser productivo porque mi cabecita está trabajando tanto en algo que nos preocupa o que tenemos que hacer, etcétera, que no voy a terminar realizando mi labor o mi desempeño laboral como corresponde. Ya lograr identificar qué es lo que pasa, ya ver si esa solución o esto que nos preocupa se puede resolver posterior a nuestra jornada laboral, durante, ¿cierto? Pero destinar cierto tiempo para solucionar o darle en el fondo un sentido a esto que nos preocupa para que finalmente no termine repercutiendo directamente en nuestro trabajo. También es una actitud recomendable ya reconocer las emociones y aceptarlas. ¿Ya? Y aquí mismo les voy a leer un poquito de un autor que habló de la inteligencia emocional, ¿ya? Goleman, Daniel Goleman, que incluyó en su libro sobre la materia que nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Ya las emociones sí o sí generan algo en nuestra cabecita, en nuestro cuerpo, en nuestra conducta. Ya nuestro cuerpo prende, nuestra personalidad también agarra ciertas acciones de cómo voy a responder, ¿ya? Y la importancia de saber que algo me pasa y aceptar que frente a a ciertas situaciones yo actúo de tal manera, es importante si es que yo quiero mejorar o no algo. Ya no puedo evitar, por ejemplo, ponerme ansiosa, pero sí puedo lograr eh, utilizar algún recurso o adoptar alguna postura, ¿cierto? Que no me genere tanta ansiedad y finalmente logre controlarla. Ya, eh, por ejemplo, personas más nerviosas a lo mejor cuando están ansiosas, etcétera, no pueden controlar como la ansiedad y a lo mejor se manifiesta físicamente moviendo el pie, ¿cierto? O las manos o el tiritón de mano, pero a lo mejor hay personas que pueden adoptar, no sé, cada vez que sepan que les va a pasar esto o se van a enfrentar a una situación de un poco de ansiedad, no sé, gente que ocupa un chicle, por ejemplo, para calmar la ansiedad, ya lo mismo que hablábamos anteriormente, fumarse un cigarro, contar hasta 10, estas pelotitas como de relajación, ya, entonces, y reconocer, ¿cierto?, que nos pasa algo, que algo está pasando y que nos afecta es sumamente importante. Y ahí no hacernos los lesos, como se dice, y de que finalmente esto a futuro termine repercutiendo en una futura depresión de la que ya va a ser mucho más difícil salir, o esto de estrés laboral, ya que termine con licencia porque sabía que algo me pasaba, pero como que no le di importancia, no lo quise aceptar o no quise simplemente reconocer que algo está pasando, ¿ya? También es importante adoptar una actitud de compartir las inquietudes con las personas más cercanas o con alguien en el fondo que esté viviendo algo similar a lo que yo estoy experimentando. Ya por eso la primera clase hablamos de la importancia de, en el fondo, comentar o dar nuestra opinión respecto a los diversos procesos que estamos experimentando desde el teletrabajo. Ya muchos compañeros se dieron cuenta de que la situación no era similar en todas y que si era similar finalmente no es igual. Pero qué actitud adoptan mis compañeros ante ciertas situaciones es relevante para yo poder adoptar esas conductas si es que es algo que me está afectando. Ya esto que hablábamos de la relación con la jefatura, la comunicación. Si yo no tengo comunicación con mi jefatura y mi otra colega sí, a lo mejor ella me podría comentar cómo lo hizo, cómo llegó a eso, de qué depende, ¿ya? Entonces sí es importante compartir estas inquietudes eh, o asimismo con familiares, ¿ya?
no instando, ¿cierto?, como alcahuín, como se dice, de hablar por detrás, pero sí en el fondo lograr conectar con la realidad de mi compañero, mi compañera, o asimismo mi jefatura, sobre todo ahora en tiempos de pandemia estamos pasando por momentos difíciles. ¿Ya? Entonces es de gran relevancia e importancia tener estas 6 actitudes para poder lograr esta tranquilidad emocional, ¿cierto? Ser positivo, mantener hábitos, identificar pensamientos que puedan generar malestar, evitar constantemente en lo que nos preocupa, ya reconocer las emociones y aceptar estas. Y finalmente, esto de compartir nuestras inquietudes o experiencias de vida, sobre todo ahora por pandemia. ¿Ya? Para entrenar las habilidades emocionales es importante tener en cuenta que podemos pasar por diversos procesos y la idea, ¿cierto?, es antes de llegar a, como les mencionaba, estas enfermedades más crónicas, ya enfermedades físicas, mentales, etcétera, es saber como un poquito el proceso de nuestras emociones, ¿ya? Lo primero, siguiendo la línea de lo comentado anteriormente, siempre va a ser esto de nuestra conciencia emocional, ya tener esta capacidad de identificar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, ya para qué lo estoy sintiendo y el por qué. Ya no es que un día me puse a llorar y listo, y lloré porque andaba sensible, porque el otro día volví a llorar y porque estaba angustiada por otra cosa, y empezar a justificar este llanto eh, por algo y no darle sentido. Si yo antes no lloraba, no era tan sensible, o si antes conciliaba el sueño de manera rápida y ahora no, es que algo pasa. Y esta conciencia de ser consciente que a nivel emocional algo pasa, ya es importante para que no termine afectando en nuestro trabajo, ¿cierto? Y en nuestro ambiente más personal y familiar. Ya, esto de saber cómo me afecta, por ejemplo, que un cliente me trate mal por teléfono, o que un cliente no haya quedado satisfecha con la respuesta que le di por culpa de otra área que no me entregó la información completa. Ya cómo me siento a nivel emocional, qué es lo que pasa dentro de mí, ¿ya? Y darle este sentido de por qué lo estoy sintiendo, por qué me genera este malestar, esta angustia finalmente, por qué no me afecta, ¿ya? Entonces, lo primero y más importante para lograr esta tranquilidad emocional eh, es esto de la conciencia, de que algo pasa a nivel emocional. Ya posterior a esto, idealmente tiene que haber una gestión de este proceso emocional, ¿cierto? Una gestión de lo que me está pasando a nivel emocional. Tener respuestas emocionales coherentes y positivas. Ya hacer algo por lo que me está pasando. Cuando estoy enojado, por ejemplo, soy consciente que últimamente a nivel emocional ando muy irritado y enojado. Si trabajo a nivel de gestión en esta emoción, puedo decir que tiro la silla, me enojo, grito, no quiero que nadie me hable, etcétera, ¿ya? Y saber que hay ciertas actitudes a lo mejor que no son correctas o las adecuadas para esta emoción que estoy sintiendo, es importante poder hacer algo sobre eso, ¿cierto? Yo me enojo y tiro esto, etcétera, me enojo con todo, entonces voy a empezar a lo mejor ya no enojarme ni tirar la silla, sino que empezar a escuchar la música que me gusta, ¿ya? Y me desconecto de todo y escucho la música que me gusta, y ahí se me empieza a pasar la rabia y trabajo por eso, y cada vez que va pasando el tiempo, voy en el fondo bajando este nivel de rabia y voy un poquito empezando a controlarla, ¿ya? Y posterior a esta gestión emocional de esta respuesta de por qué me está pasando esto, estoy enojado porque me están dando mucha carga laboral, ¿cierto? Estoy enojado porque desde la casa no tengo mi espacio, porque vivo con más gente, o este enojo viene porque tengo problemas personales que están repercutiendo a nivel laboral, ya cuando ya tengo claridad de esta respuesta emocional. Es importante que haya una evaluación emocional,
¿ya? Hacer esta evaluación de la intensidad y pertinencia de mis respuestas emocionales, ya revisando además mi forma de mirar la realidad que me rodea, ya estoy enojado y es normal que me pase porque estamos en pandemia, por ejemplo, o no, ya ando angustiado. Ya, esta angustia se da todos los días, una vez a la semana, 5 minutos al día, ya evaluar la frecuencia, ¿cierto? O intensidad en la que yo estoy experimentando esta emoción que en el fondo no es de mi agrado. ¿Ya? O asimismo también podría ser que ando súper contenta y no sé por qué si finalmente estoy súper llena de pega, ¿no? Es que a lo mejor estoy, ¿cierto? Escondiendo eh, esta emoción, ¿cierto? O este sentimiento de qué es lo que me está pasando, ¿ya? Entonces, esta evaluación emocional de saber con qué frecuencia se da y cómo está afectando mi día a día en tiempo, eh, es importante para poder hacer algo por eso y llegar a este proceso de estabilidad emocional, de sentirme tranquilo y al mismo tiempo poder ir rindiendo a nivel laboral, ¿cierto? Y también personal. Nunca dejemos de lado el tema personal, porque si yo no estoy bien a nivel personal, no voy a poder entregar mi 100% y no voy a poder ser productivo en el área laboral. Asimismo, si en el área laboral estoy teniendo ciertos inconvenientes y no logro ser productivo, lo más probable es que a nivel personal y o familiar va a terminar repercutiendo, ¿ya? Entonces, los insto a este proceso de desarrollo emocional, de primero ser consciente cómo estoy a nivel emocional. No importa que no esté experimentando ciertas conductas porque generalmente a veces no somos conscientes de este proceso, ¿ya? O sabemos que algo pasa, pero no le tomamos la real conciencia de o la real importancia. Entonces, parar y decir, ok, ha pasado más de un año de pandemia, ¿cómo me ha afectado, ¿cierto? A nivel emocional. ¿He visto algún cambio o no? Replantearse esta conciencia de, ¿cierto? De identificar si sigo igual o no, por qué sigo igual o no y por qué me genera esto, ¿ya? Para posterior a esto, esta gestión emocional de darle una respuesta, un sentido lógico a lo que me está pasando. Okay, estoy mal por la pandemia, me enojo porque no tengo los recursos en materiales para desenvolver mi trabajo, etc. Y finalmente una evaluación emocional de qué tanto, con qué intensidad se da estas ciertas conductas que reflejan este proceso emocional que estoy viviendo. Ya si se mantiene o no. Eh, Siempre es importante mencionar que va a depender de la personalidad de la persona como yo voy a ir experimentando mi proceso emocional. ¿Ya? Siguiendo esta misma línea, un artículo publicado ya en Harvard apunta que la empatía, la gestión de conflictos y la comunicación persuasiva producen bienestar y mejora en las personas en el ámbito laboral. Ya son precisamente puntos contenidos en el inventario de competencias emocional y social creado por Goleman y otro creador importante para obtener retroalimentación sobre 12 competencias personales, 12 habilidades importantes y relevantes a la hora de desarrollar nuestro trabajo desde casa, ¿ya? Y que se agrupan en 5 puntos específicos, ¿ya? La conciencia de uno mismo, la habilidad de dirigir impulsos, nuestra motivación, nuestra capacidad de desarrollar empatía y nuestra habilidad social, ¿ya? Si hablamos de conciencia de uno mismo, es de gran importancia este desarrollo de autoconocimiento, ¿ya? ¿Qué mejor que yo para conocerme a mí mismo, para saber qué es lo que me molesta o no, para saber qué ha cambiado o no en este proceso de pandemia, de trabajar desde la casa,
siguiendo la línea de este control o gestión, conocimiento o trabajo sobre mis emociones, ya mi estado de ánimo, si constantemente ando bajoneada, alegre, etcétera. Y el efecto también que pudiera producir eh, mi conducta, ¿cierto? Mi personalidad o mi desarrollo durante la pandemia en los demás. Ya, si es que, por ejemplo, mi colega todos los días me saludaba por WhatsApp dando comienzo e inicio a la jornada laboral y últimamente no la he hecho, algo pasa, ¿cierto? O mi colega está enojado conmigo, puedo pensar, o mi colega en el fondo ya se aburrió de esta rutina, o finalmente soy yo a lo mejor la que ahora tiene que tomar la iniciativa de saludar, ya. Este autoconocimiento de saber qué es lo que me pasa para posteriormente poder ser consciente de lo que le pasa al otro. Ya sobre todo cuando trabajamos en equipos con más de 2 o 3 personas, donde en el fondo la relación y la comunicación constante y diaria es de suma importancia para poder seguir desarrollando nuestro proceso laboral. ¿Ya? También es importante esta habilidad de redirigir impulsos o estados de ánimos perturbadores, ¿ya? De saber que si estoy enojado porque peleé con un familiar, no tiene que afectar directamente mi atención, por ejemplo, a algún usuario. Ya no porque peleé con alguien y estoy enojado, voy a tener que atender de mala manera a, a este usuario, ¿cierto? A este cliente. Entonces, saber en el fondo, impulsar este enojo a otra cosa, utilizar esta, por ejemplo, pelotita que decíamos para calmar la ansiedad, etcétera, ir a tomarme mi café, me tomo el café y después del café, en el fondo, expulsé este enojo y sigo atendiendo, o buscar estas herramientas que pudieran eh, redirigir o dirigir o enviar nuestros impulsos, ya sean positivos o negativos, para el bien y el poder desarrollar nuestro proceso laboral de manera correcta y seguir manteniendo directamente la productividad. Otro punto importante es la motivación. Ya tener o mantener, ¿cierto? Este sentimiento de pasión por lo que estamos haciendo actualmente, por lo que uno hace, y que finalmente esta motivación se mantiene porque causa bienestar en mí y en mi desarrollo laboral. Ya siempre potenciando este buen desarrollo personal de autoconocimiento, autocuidado, ya para seguir manteniendo la motivación de seguir trabajando en esta área, con estas condiciones, ¿cierto? Obviamente yendo más allá de lo monetario, de que todos los meses recibimos una remuneración y que es de gran importancia para nuestra familia, nuestro entorno, etcétera. Eh, pero tratar de mantener esta motivación de por qué estoy en esta organización, qué es lo que me motiva a seguir, eh, y eso obviamente va a definir mis emociones y mi estado de ánimo de aquí para adelante, sobre todo ahora en pandemia, que hay otros factores emocionales que afectan directamente nuestro diario vivir. ¿Ya? Esta capacidad de ser empático también con el compañero, ya con la jefatura o con cualquier persona que rodee en nuestro entorno laboral, asimismo con los clientes, ya tratar a los demás como les gustaría a uno, ¿cierto? Que lo traten. Esto de que a lo mejor hay clientes que llaman enojados y nosotros no tenemos la responsabilidad, pero sí tener esta conciencia de, ya, el usuario, por ejemplo, manifiesta que ha pasado por ya 3 llamados telefónicos donde lo han demorado, ¿cierto?, bastante tiempo y finalmente nunca llega al área o al lugar donde tenía que ser atendido. Entender ese malestar, pero también hacer ver al usuario que no es responsabilidad de nosotros, ¿ya?
o esto de que si trabajo con otra persona o un compañero y el compañero tiene dificultades para conectarse en las mañanas por su hijo, entender que yo no tengo hijos, entonces va a ser más fácil para mí trabajar en la mañana y podemos ir delegando o destinando el tiempo más activo de trabajo para cada uno de nosotros. Es decir, yo puedo trabajar en las mañanas más activamente y él en las tardes, producto de que ya en las mañanas lo destina al estudio de sus hijos, por ejemplo. ¿Ya? O simplemente entender que alguien que vive solo puede estar pasando por un proceso momentáneo de un estado de ánimo más bajo, ¿cierto? Más depresivo. eh, Lograr entender en el fondo a las personas pasar por ciertos estados de ánimo. Es normal estar enojado, es normal estar triste. En el fondo lo importante aquí es atribuir y saber por qué pasa eso. Ya, y qué mejor también que un compañero, que tu jefatura o tú también a tu jefatura puedas entender si es que algo está pasando, esta empatía de ponerse en el lugar del otro. Es difícil lograr la empatía. A lo mejor nunca voy a lograr ponerme en el lugar de otra persona, pero sí poder entender eh, o darle sentido a la conducta o al desarrollo que está teniendo un otro, ¿ya? Y finalmente, en este mismo sentido del proceso de las emociones, ¿cierto? De poder intervenir en o hacer algo por, es importante la estabilidad social. Ya, en este sentido, todas las herramientas o recursos personales para gestionar interacciones sociales y llegar a construir relaciones o redes sociales personales eh, sanas, ¿cierto? Utilizar, por ejemplo, actualmente el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, dejar un mensaje, el correo, ¿cierto? Tratar de buscar el contacto con otros. Ya sabemos que de manera presencial es muy poco probable que suceda, pero sí em, el contacto telefónico. eh, Esto de preguntarle un día a un colega cómo está, cupuchemos un rato, fumemos un pucho virtual, o en una clase pasada una compañera decía que ella tenía un balcón, ¿cierto? Que invitaba, obviamente se tornaran y no se juntaron todos, pero sí a fumar un pucho y hablar en el fondo de la vida. eh, Alguien que está trabajando en la misma área de nosotros o en el mismo cargo pero en distintas áreas, es sumamente importante saber también si ha afectado o no y cómo se siente. ¿Ya? Estamos privados en un porcentaje grande de esta vida activa, ¿cierto? De salir a la calle y por lo menos ir al trabajo, y eso ya me generaba tener que caminar, respirar aire, ¿cierto? Eh, Poder observar y mirar mi entorno. En cambio ahora nos levantamos, ¿cierto? Y vamos directamente a la sala, al baño, a la oficina que queda en nuestra misma casa, ¿cierto? Y no tenemos que ni siquiera eh, abrigarnos para salir porque que pasamos de una pieza a otra. Entonces, no perder estabilidad social o tratar de mantenerla, ya este recurso eh, comunicacional es importante. Asimismo, como no directamente a lo mejor a nivel laboral, pero sí a nivel familiar. A lo mejor ven que estoy todo el día trabajando y que no les presto atención a ellos más allá de que estemos en el mismo lugar. Entonces, darme esta instancia de sentarme a almorzar con toda mi familia o darme el tiempo del desayuno o la once y saber que no voy a estar con el teléfono al lado, ¿cierto? Destinar en el fondo tiempo de calidad a mi entorno, ¿ya? O juntarme con un amigo virtualmente, ¿ya? Darle sentido y potenciar este desarrollo social, sobre todo en tiempos de pandemia, que tenemos que buscar otras plataformas, otras herramientas para poder vincularnos y seguir potenciando esto que es inherente al ser humano, ¿cierto? La sociabilidad. No podemos no comunicar, por ejemplo. Entonces todo lo que hacemos comunica. Y ahora que no nos podemos ver
tan directamente o tan seguido, cuesta un poquito más poder expresar eso, pero finalmente lo terminamos logrando realizar de una u otra manera. Ya eh, no vincularme comunicacionalmente, si es que yo siempre fui sociable, también está diciendo algo de mí. Ah, Pepito se aisló, Pepito tiene problemas, o Pepito ahora con la pandemia ya ni habla, no sé, cualquiera de estos procesos que pudieran estancar en nuestro desarrollo social, es importante tener la claridad de cómo yo o qué herramientas tengo a mi alcance para seguirlo potenciando. Ya, entonces, la conciencia de uno mismo, esta habilidad de redirigir los impulsos, motivar la empatía y la habilidad social. En resumen, entonces, a nivel de motivación laboral, las competencias que idealmente se tienen que desarrollar o que tenemos que tener interiorizado en nosotros es esta orientación a los resultados, ya lo que hablábamos de que nuestra motivación o los objetivos en el fondo que yo quiero lograr se sigan manteniendo en el tiempo y que nuestra orientación a los resultados vayan de la mano con esto, ya que nuestro nivel de productividad, si a lo mejor algunos días son bajos, yo los puedo ir reportando con otros días y finalmente el resultado va a salir de igual manera. Ya esta iniciativa para el cambio, ¿cierto? Para adaptarnos a ciertas situaciones o procesos nuevos. Ya saber de que la pandemia conlleva adecuar ciertas situaciones diarias de nuestro desarrollo laboral. Ya algo tan simple como esto de trabajar antes en la oficina presencialmente, ahora estar trabajando en la casa. Y saber que todo esto va a llevar un cambio, es importante tener claridad de si puedo desarrollar o no esta competencia. Y este liderazgo, eh, no necesariamente a nivel personal, yo como colaborador, sino también este liderazgo con la jefatura. Eh, ¿Qué tal es el líder que tengo que sigue manteniendo o potenciando mi motivación laboral? Ya, o asimismo a lo mejor yo no soy jefatura, pero sí en el equipo logro desarrollar estabilidad de liderazgo, de guiar al equipo, de mantener el orden, etcétera. Ya, entonces a nivel motivacional, en el desarrollo laboral, las competencias ideales son orientación a resultados, iniciativa para el cambio, adaptación y liderazgo. Si nos vamos a nivel de comportamiento laboral, eh, tres habilidades o competencias importantes a desarrollar. Primero es el esmero, esta capacidad de esfuerzo y de ser constante en. Ya esta capacidad de ser flexible, de adaptarme a ciertas situaciones. De, ok, pedimos una información para hacer un informe con mis colegas hasta el jueves a las 12 del día, pero hay un colega que a lo mejor tuvo un problema familiar o está cuidando a su hijo, que demos más tiempo si es que todavía no vence el plazo de entrega. ¿Ya? O asimismo que mi jefatura me pida algo de un día para otro de manera momentánea, o flexibilizar ciertos horarios o procesos internos. Ya, obviamente no ceder a todo, pero sí en aspectos que son importantes para mantener nuestro proceso laboral y nuestra productividad. Y asimismo esta orientación a la acción, esta capacidad de ser más proactivo, ¿cierto? De trabajar sobre eh, acciones o procesos que tengo que realizar, ¿ya? Y no quedarme ahí esperando en el fondo que lo solucione otra persona, si es que yo también puedo hacer algo por resolver o realizar ciertas acciones. Ya, entonces a nivel de comportamiento laboral es importante poder desarrollar el esmero, flexibilidad y la orientación a la acción o la proactividad directamente. ¿Ya? A nivel perdón, de habilidades sociales, desarrollar la inteligencia social, ya, y la sociabilidad. Esto que hablábamos de seguir manteniendo este proceso social más allá de que las condiciones o las herramientas a mi alcance se hayan dificultado un poco. ¿Ya? Si yo sé que la comunicación, este proceso de sociabilizar de manera presencial era mucho más directo y factible y efectivo, ahora tengo que empezar a buscar otras herramientas. Entonces, si yo tengo interiorizada esta habilidad o estas competencias de sociabilizar, de la inteligencia social, voy a buscar las herramientas para.
Ya, y si no la tengo desarrollada, tengo que en el fondo esforzarme por buscar otras alternativas de desarrollo social. Ya, asimismo, se desprende el trabajo en equipo, esta capacidad o habilidad para trabajar en equipo y el proceso de influencia también que yo ejerzo sobre otras personas. Ya no necesariamente sobre el equipo de trabajo, sino también con el cliente u usuario que anda buscando un servicio, un producto, etcétera. ¿Ya? Y estos 4 puntos de habilidades van siempre de la mano con nuestra capacidad de comunicación. Ya el desarrollo social o las habilidades sociales eh, van directamente de la mano con la comunicación, cómo comunico, va obviamente a definir cómo sociabilizo, cómo mi comunicación no verbal, si es que yo sé que tengo un aspecto más serio, ¿cierto? Pero sé que en el fondo es por mi cara, mi gesticularidad, ¿cierto? Lamentablemente es así, pero en el fondo a la hora de hablar o mover las manos, ¿cierto? O utilizar otros recursos, logro comunicarme y sociabilizar eh, de manera correcta, ya, y que potencia todo este proceso de comunicación. Así mismo el trabajo en equipo, lo que si yo tengo un grupo de WhatsApp, por ejemplo, eh, con el equipo, saber que lo que escribo, si es que no tiene a veces las comas, el punto final, la parte, etcétera, a lo mejor se visualiza, se entiende de otra manera para la otra persona que lo está leyendo, ya, y cómo influye también en el equipo. Ya, a nivel de estructura psíquica, es importante el desarrollo de la estabilidad emocional y obviamente va directamente esto de la mano con lo que hablábamos de esta conciencia emocional, gestión emocional y evaluación emocional de finalmente mi proceso eh, actual por el que estoy pasando y desarrollando ciertas emociones o estados de ánimo. Ya lograr esta estabilidad, esta tranquilidad, esta igualdad emocional, más allá de que me pasen o no cosas a nivel personal o laboral o familiar, ¿ya? Y obviamente va de la mano de que si yo tengo esta competencia, habilidad desarrollada, pero en cierta medida se está viendo afectada a hacer algo por eso, y no me va a quitar en el fondo mérito a que yo desarrolle de buena manera esta habilidad, sino que en el fondo es parte del proceso. Eh, Estar mal alguna vez, saber que algo pasa y trabajar sobre eso. ¿Ya? Esta capacidad de trabajo, de productividad, ¿ya? De seguir potenciando este desarrollo laboral y de obviamente querer hacer bien mi pega y que mi cabeza trabaje en conjunto con eso. Ya hablábamos de la clase pasada de esto de si soy más alondra o búho, ¿cierto? Si soy más alondra, habíamos dicho que en la mañana yo era más activa o productiva que en la tarde. No así si yo soy búho, amanezco, despierto más cansado, me cuesta tomar el ritmo, pero al avanzar la jornada, en la tarde me vuelvo más productivo. Y reconocer eso, que mentalmente en la mañana a lo mejor no me activo tanto como en la tarde, es de suma importancia para poder continuar con mi proceso laboral. ¿Ya? Y la seguridad en sí mismo, en uno mismo. Eh, Cuando partió la pandemia y trabajamos desde la casa, al principio a lo mejor había mucha más incertidumbre, angustia de cómo comunicar, trabajar o atender tanto a los usuarios como el proceso comunicacional con mi equipo. Ya en el fondo esto de mentalmente estar tranquilo con lo que estoy haciendo se está demostrando y se está viendo reflejado en mis acciones, más allá de que mi jefatura o mi equipo de trabajo o el cliente o el usuario no me esté viendo de manera presencial. Ya esta seguridad de saber que yo estoy haciendo bien mi trabajo o de que a pesar de que cambiaron las condiciones estoy buscando herramientas y de que en el fondo el conocimiento y las habilidades tanto profesionales como personales están ahí y se van a seguir potenciando eh, desde otro proceso, ¿cierto? O desde otro lugar, pero finalmente se va a estar haciendo igual el trabajo. Lograr mantener esa seguridad y si es que ha bajado, poder
realizar esto que mencionábamos, de hablar con un otro, ¿cierto? De lo que estamos experimentando, esto de saber cómo lo experimenta la otra persona, más allá de que seamos de la misma hora o no, pero tenemos el mismo cargo de saber cómo está llevando la pandemia, cómo está ayudándole la atención, cómo lo está haciendo para que sea efectiva, etcétera. Ya pedir ayuda no significa que no confíe en mí o demuestre debilidad, sino que al contrario, puedo potenciar ahí mismo la empatía, el nivel comunicacional de saber qué es lo que pasa y aparte poder potenciar mi autoconocimiento en mí mismo. Ya, y finalmente las escalas adicionales que pueden ser esta sensación de control. eh, es importante saber si es que en algún momento del trabajo remoto, por ejemplo, logré estabilizarme y tener ese control en todos los procesos que tengo que realizar o todavía tengo que seguir trabajando en eso. Ya es una competencia o habilidad importante para el control de las emociones. Ya la competitividad afecta a nivel emocional, ¿cierto? Si mi jefatura está constantemente haciéndonos competir, y cómo yo me tomo ese proceso de competitividad. Ya si efectivamente me afecta, porque soy una persona competitiva y no me gusta perder, o efectivamente logro mantener este equilibrio entre que soy competitiva y quiero que se demuestre y se haga bien mi trabajo y me lo reconozcan, y no terminar cayendo en este proceso de afectar a mi compañero ya porque me enojo y no me gusta perder, etcétera. Lograr esta estabilidad de competitividad siempre desde el lado obviamente más bien positivo, de seguir generando, entregando, dando el mismo nivel en productividad, ya porque yo en el fondo quiero desarrollar bien mi trabajo y poder en el fondo que sea notado por mi jefatura, por ejemplo, o mi organización. Ya la movilidad, esto de no quedarse estancado, ¿cierto?, en un punto y permitirse mover en diversas áreas, en abrir este proceso de conocimiento eh, en otras funciones, ya si es que yo directamente trabajo en un área, pero me vinculo internamente con otra por los productos o servicios que pide la clientela o los usuarios en específico, tener esta capacidad de poder desarrollar, moverme en otros aspectos ya esto de no caer en el ocio, ¿cierto? En hacer por hacer, pero no finalmente estar desarrollando la labor que podría potenciar mi proceso de atención o desarrollo laboral, ya, y no caer o tener claridad de esta distorsión de la imagen, ¿cierto? De no sentirme, por ejemplo, fracasado, de no visualizarme en otra persona, de no caer en, si él pudo, yo también, y me obsesiono con eso, sino que lograr mentalmente una estabilidad que no afecte de manera significativa mi proceso laboral. Ya, entonces es súper importante seguir manteniendo o tener claridad de mi motivación laboral, ya si esta se mantiene en el tiempo, con pandemia o sin pandemia, ya de nuestro comportamiento laboral y las herramientas que tengo para desarrollarlos, ya de las habilidades sociales que están constantemente evolucionando y desarrollándose de una u otra manera, de nuestra estructura psíquica, ya de nuestro autoconocimiento, autocuidado personal y de las diversas escalas adicionales que podrían afectar, ¿cierto?, de manera significativa a nuestro proceso de desarrollo laboral. Ya todo esto del control, competitividad eh, y claridad de nuestra imagen como colaborador y, y, y persona que integra, ¿cierto?, una organización. ¿Ya? Eso sería el módulo de hoy. Muchas gracias por su atención y finalmente los insto a seguir aplicando lo que hablamos actualmente de qué tanto ha afectado a nivel emocional, ¿cierto?, nuestro proceso laboral, sobre todo desde el trabajo remoto desde la casa. Ya un poco habíamos hablado en las clases pasadas, pero sí es importante que a nivel personal nos cuestionemos, nos preguntemos si es que
ha variado o no, o si es que en algunos momentos en específico varía o no, o si hay un control o conciencia de nuestras propias emociones y o estados de ánimo. Ya que tengan un muy buen día.